Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta conmemoración de los 25 años de nuestro Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Estamos muy agradecidos, sobre todo a la gente que ha llegado lejos. Saludos, Vivi, hasta aquí. Nos complace mucho su presencia. Antes de presentar a nuestra conferenciante, voy a dar paso a que nuestra rectora, la doctora Rochely Martínez Viva, dé el mensaje de saludo. ¿Me escuchan? Creo que sí. Muy bien, buenos días a todos y todas. De verdad que para mí es un inmenso honor y más que todo privilegio poder estar aquí y en esta posición para poder ser parte de la celebración de los 25 años del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Hablaba yo antes ¿verdad? Del inicio de la actividad con diferentes personas que han sido clave en esta celebración con ISAR y recordando, ¿verdad? Todos esos tiempos, todos esos inicios. Y esto es un excelente ejemplo de lo que es la persistencia, la consistencia, el profesionalismo, el crecer, porque fue un proceso de crecimiento. Así es que nos ha llevado a lo que estamos haciendo hoy, celebrando 25 años y nos faltan 25 más y muchos más. Quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes un mensaje para dar inicio a esta actividad. Primero, pues saludos a todos. También reconozco la presencia de los invitados, de invitados especiales, de la doctora Marcia Rivera, que va a estar hoy con nosotros como conferenciante, de familiares, decanos, profesores, docentes, no docentes, personal de apoyo, invitados, amigos todos. Es una gran satisfacción darle la bienvenida a nuestro campus en una ocasión que me llena de orgullo presentar, que es la conmemoración del 25º aniversario de nuestro Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. He seguido la trayectoria del instituto desde mi rol como docente, investigadora y mentora con una profunda valoración por su trabajo. De hecho, ya ha sido una experiencia de mucho crecimiento. Sin duda, el instituto ha sido una pieza clave de nuestra misión, que es la formación académica interdisciplinaria de excelencia a través de la investigación, el servicio comunitario y la creación artística. El instituto ha contribuido a que nuestro recinto se destaque como un referente en el desarrollo de experiencias investigativas subgraduadas e interdisciplinarias dentro de nuestro sistema. Y tan reciente como en la pasada colación de grados, el presidente en ese momento destacó la trayectoria del instituto y cómo ha impactado a los estudiantes de nuestro recinto. Desde su fundación, el instituto ha facilitado experiencias de investigación a más de 1.900 estudiantes a través de cursos, asistencia investigativa y coaching, y ha apoyado más de 200 proyectos, gran parte de ellos mediante fondos externos. El éxito de los egresados que han pasado por estas experiencias ha sido documentado en varias publicaciones académicas arbitradas. Esta trayectoria le valió al instituto el premio Example of Excelencia en la categoría de institución subgraduada ya para el año 2022, otorgado por la entidad Excelencia in Education radicada en Washington. Les invito a leer el boletín Encuentros disponible en esta actividad, el cual presenta esta trayectoria en más detalle, y les exhorto nuevamente, ahí va a tener todos los detalles, cómo ha sido paso a paso esta trayectoria del instituto. Conmemoramos con una conferencia especial para tiempos urgentes, desafíos de la era de la complejidad, el andamiaje interdisciplinario para acciones transformadoras, por la distinguida doctora Marcia Rivera. Precisamente, la doctora Rivera fue clave en facilitar los procesos de planificación estratégica que culminaron con el desarrollo de las metas del instituto en el año 2003, luego de que un grupo de profesores del Departamento de Ciencias Sociales gestaran la iniciativa ya para el año 2000. También corresponde reconocer la visión del exrector, doctor Rafael Aragude, y de nuestro querido profesor, doctor Waldo Torres, que está por ahí, ¿verdad, Waldo? Profesor, cuyo liderato como decano académico en ese momento encaminó este proyecto. Nos anima una vez más
el esfuerzo de la reflexión constante sobre el quehacer y las estrategias para abordar los retos del presente. Agradecemos la colaboración y nos honra contar con tan destacada intelectual de Puerto Rico y Latinoamérica. En tiempos de grandes retos sociales y económicos, esta gesta es singular. Por esto, y a nombre de nuestra institución, quiero felicitar a quienes forjaron y dirigieron este instituto, a su actual directora, la señora Bionex Martí González, que nos acompaña, a sus colaboradores e investigadoras, a la doctora Isay Godró, cuyo trabajo y dedicación ha sido crucial para este éxito y en toda esta trayectoria. Agradezco además al personal no docente y en particular reconozco el trabajo del maravilloso equipo de trabajo administrativo del instituto. La institución conoce la excelencia de estas compañeras y yo doy fe de hecho. De hecho, muchas de ellas son producto UPR. Por último, agradezco el trabajo, el talento, el compromiso y la gestión dedicada de mentoría a estudiantes que llevan a cabo nuestros y nuestras docentes investigadores e investigadoras, quienes constituyen el motor de este esfuerzo, sin el cual no sería posible este conjunto de logros. Gracias por acompañarnos en este momento en el que afirmamos nuestra misión y su vínculo con la interdisciplinariedad, la investigación y el servicio comunitario. Nos mantenemos en pie de lucha para seguir proveyendo una formación integral de excelencia, crítica y comprometida con el país y con nuestros estudiantes. Mis felicitaciones y que sean muchos más. Pues muchas gracias por esas palabras. De verdad, para nosotros también es un viaje bien interesante, de muchos retos, pero estamos aquí y probando que desde los recintos subgraduados se hace investigación y se hacen muchas cosas buenísimas que no tenemos que envidiar a otros recintos. Entonces, ahora voy a presentar a nuestra conferenciante, la doctora Marcia Rivera Hernández. Marcia es economista y socióloga especializada en estudios del desarrollo, que ha sido reconocida como experta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Egresada de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Londres, ha realizado una gran cantidad de investigaciones sobre la realidad económica y social de América Latina y el Caribe, siempre reconociendo y aplicando un abordaje inter y transdisciplinario de los temas bajo estudio. Ha publicado 41 libros e informes, más de un centenar de artículos en revistas, ha dictado sobre 300 conferencias internacionalmente. También ha publicado un centenar de artículos de periódicos y a la fecha ha producido y conducido sobre 350 programas multimedia del excelente programa Voz Alternativa, que se transmite los domingos desde Radio Isla, de 2 horas sobre temas clave para el desarrollo futuro de Puerto Rico y de América Latina. Entre sus libros se encuentran el Informe de Desarrollo Humano en Puerto Rico, de la cual fue coordinadora y editora con el Instituto de Estadísticas, El Vuelo de la Esperanza, el Proyecto de las Comunidades Especiales de Puerto Rico, donde tuve el privilegio de ser mentoreada por ella. Cogí algunos regaños también y no los olvido y me hicieron crecer. El Capital Social Movilizado contra la Pobreza, Tejiendo Futuro, los caminos posibles del desarrollo social y una mirada desde el género, ajuste e integración y desarrollo en América Latina. Ha tenido altos cargos de gerencia académica y de consultoría internacional, habiendo sido la primera mujer electa como secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la principal red mundial de centros de investigación en ciencias sociales. En Puerto Rico también ha sido asesora del Departamento de Estado y ha sido invitada por múltiples canales como una comentarista y analista política destacada en los últimos años. Así que una vez más nos honra la presencia de lo que ha hecho Marcia por el instituto y lo que ha hecho por el país y también a tono personal por todo lo que aprendí. Así que gracias y bienvenida. Gracias. Pues si quieren, me avisan y te muevo yo. Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, distinguidas autoridades académicas de la Universidad de Puerto Rico en Calley, colegas docentes, estudiantes, funcionarios y público general. Me complace mucho tener dos sobrinas acá para todos los efectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Isal Godró e Ibeliz Rivera, pues han sido mis sobrinas a lo largo de la vida. Así que están en ese trío que alguien les debe tomar una foto, porque es un trío con mi hija que yo vengo viendo desde que eran muy niñas. Así que me encanta que estén acá. Me emociona estar en este recinto hoy porque me une a este espacio una linda historia de colaboración, aprendizajes, experiencias inolvidables, algunas demasiado extravagantes como para contarlas acá, ¿verdad? Porque hubo en algún momento un rector que nos invitó a saludar a una mascota que había en el recinto aquí. No sé si algunos se acuerdan de eso, ¿verdad? De la carta de exhortación a saludar a una mascota que era realmente algo fuera de serie. Acá organizamos hace 4 décadas el primer congreso feminista que se hizo en Puerto Rico, en lo que fueron los inicios de la segunda ola feminista. Los policías que estaban asignados por el departamento de la policía a vigilar el acto colgaban por las ventanas por fuera para ver lo que se estaba discutiendo, particularmente cuando algunos personajes como Pepe Marcano estaban hablando de sexualidad. Entonces, esa fue una experiencia inolvidable, ¿verdad? Ver a la gente querer venir al recinto porque acá se estaba haciendo algo que nunca se había realizado en Puerto Rico. Acá nació y vivió durante varios años un maravilloso esfuerzo teatral, los Teatreros Ambulantes de Calley, impulsado por Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell, y desde acá se diseñó un programa transversal de estudios de género que buscaba instalarse en todo el sistema universitario y en todas las materias de estudio. Yo tuve la oportunidad de participar y aportar en cada uno de esos espacios. Acá se fundó ProMujer y luego el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, cuya fundación y evolución celebramos hoy. Así que hay muchas razones que me vinculan a este recinto, más allá de las maravillosas comiditas que se conseguían en los alrededores de esta área, ¿verdad? Como los guanimes con bacalao, que ya en ningún lugar en San Juan se consiguen. Mi presentación de hoy aspira a hacer una reflexión sobre la imperiosa necesidad de que todo el sistema universitario, ya no hablo solo de UPR Calley, sino de todo el sistema universitario de Puerto Rico, vaya migrando hacia una concepción de la docencia y la investigación desde la mirada de la complejidad, reconocida ya por muchos como una imperiosa necesidad para la generación de conocimiento, para hacer diagnósticos y para examinar y encaminar soluciones. Pero mientras el mundo se ha ido haciendo cada vez más complejo, el binarismo y el reduccionismo a una simplicidad muchas veces trivial se refuerzan vestidos de ideología. No le busques 5 patas al gato, me han dicho con mucha frecuencia. Piensa como yo o eres mi enemigo, ha dicho, nada más ha expresado el presidente de los Estados Unidos. Las cosas son blanco o negro, no te compliques la vida. Y el ya famoso Sochi's Life, que nos invita a dejar pasar porque no tenemos nada que aportar en un asunto o en una decisión. ¿Cuál es la ruta correcta? El tema lleva ya varios años de discusión entre las universidades del mundo, pero queda cada vez más claro que la mirada de la complejidad ha logrado ir estableciéndose con firmeza en muchas instituciones y ámbitos. Mi propia experiencia estudiantil en la segunda mitad de los años 60, en el programa de estudios de honor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, me llevó muy tempranamente a intuir que todo estaba relacionado con todo y que la división disciplinaria, al menos para mí, era muy rara.
El sistema universitario de entonces daba felizmente una salida, una media salida a los estudiantes que buscábamos una educación más integral e integrada. En muchas facultades había la opción de no especializarse en una disciplina, sino hacer la carrera, por ejemplo, en ciencias sociales general. En ese sentido, la UPR era ya una institución bastante visionaria, aunque era casi imposible hacer otros cruces más osados, como entre humanidades y ciencias naturales. Pero ha habido cierta apertura hacia la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, que es una condición necesaria para reconocer y trabajar desde la complejidad. En 1979, siendo yo una joven iniciando su vida profesional, tuve una oportunidad extraordinaria que me abrió los ojos hacia cuán complejo era el mundo que se venía. Naciones Unidas convocó en Ginebra la primera conferencia mundial sobre el clima, así se llamó, que marcó un punto de inflexión al identificar formalmente el calentamiento global y el cambio climático como amenazas para el planeta. Yo fui a esa reunión como integrante del comité directivo y representante de Claxo. Todavía no estaba en la dirección de Claxo, pero estaba en el comité directivo y nos pidieron que algunos pudiéramos ir a Ginebra y yo estuve dispuesta y muy interesada a ir. Pero fui a esa reunión porque había la sensatez de los organizadores, entre ellos la UNESCO, que consideraban que era importante que hubiera en ella científicos de todos los ámbitos. Yo claramente venía del ámbito de las ciencias sociales. Confieso que el primer día me sentía más perdida que un juez visco entre astrónomos, geólogos, físicos cuánticos, biólogos, matemáticos, hablando todos de procesos que yo, aun cuando tenía una buena formación en economía, apenas podía entender. Pero claramente allí capté, es en ese momento donde yo me doy cuenta de que para resolver problemas difíciles había que tener una mirada desde la complejidad y un estudio desde la complejidad. La urgencia de una comprensión más cabal de estos procesos complejos que rebasaban las disciplinas. Allí me di cuenta de que había que pensar, estudiar e investigar desde los problemas o los desafíos como un todo, desde perspectivas y ángulos diversos para llegar a comprender un asunto. Ese momento para mí fue absolutamente clave, ¿verdad? Cuando me sentía primero más perdida y me di cuenta de cuánto conocimiento tenían ellos que yo no tenía y que había cosas que yo podía aportar desde la economía a ese análisis y a ese debate. Esa convicción, originada en aquel mar de conocimientos diversos, fue reforzada por varios hitos posteriores. En primer lugar, por mi propia investigación sobre los procesos de globalización, iniciada a principios de los 80 y seguida hasta el final de los 90, que me permitió estudiar a fondo la revolución del conocimiento en varias disciplinas como la física, la biología, la astronomía y la ingeniería. Me permitió, eso está recogido en un libro que se llama Tejiendo Futuro. Si alguien lo encuentra en una librería por ahí, me avisa para ir a comprar los que quedan, pero quedan algunos. Me permitió también ver cómo las investigaciones científicas podían generar nuevas tecnologías y productos para el mercado. En esos 20 años que me dediqué a seguirle la pista a la globalización y a dar muchos talleres y formar cursos y formar estudiantes de posgrado con un programa de la UNESCO, me doy cuenta que eso que yo originalmente había intuido, que todo era parte de todo, era una realidad. Todo era parte de un proceso que involucraba muchas y muy diversas investigaciones. En segundo lugar, estaba mi convicción de que había que profundizar la interdisciplinariedad, se dio
cuando participé bastante activamente en las reuniones, seminarios y talleres de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. Esta fue creada por la fundación del mismo nombre, con sede en Lisboa, en 1993 bajo la dirección del profesor Immanuel Wallerstein. El debate en decenas de escenarios académicos durante 3 años concluyó que era imprescindible una reestructuración de las ciencias sociales para hacerlas más transdisciplinarias, más críticas y más relevantes para atender o incidir en la solución de problemas contemporáneos. Los problemas contemporáneos no podían separarse disciplinariamente, tenían un poco de todo y esa forma de abordarlos tenía que ser totalmente distinta de lo que hasta entonces estábamos haciendo. El informe de esta comisión Gulbenkian el informe preparado cuestiona la división jerárquica entre disciplinas, la visión eurocéntrica y la falta de conexión con la vida pública, abogando por la interdisciplinariedad, la inclusión de perspectivas no occidentales y una mayor conexión entre investigación y acción social. De ahí yo salí bien contenta, ¿verdad? Porque iba encontrando eso que a mí me sacudía, ¿verdad? De que teníamos que pensar una nueva manera de investigar. Además de esos 3 hitos en debates internacionales sobre la complejidad y la transdisciplinariedad, debemos detenernos en los trabajos de Edgar Morin, un filósofo y sociólogo francés que a sus 104 años que tiene hoy, todavía está vivo, sigue sistematizando su teoría de la complejidad y cómo desde el reconocimiento de su existencia es que deben abordarse los asuntos de la educación desde la infancia hasta la información universitaria. Tuve la suerte de llegar a conocerlo bien cuando le fue encomendado preparar un libro sobre cómo educar para la complejidad. Ese libro fue en 1999, salió en el 99 y yo justamente entré a trabajar en la UNESCO en el 98, donde tuve la posibilidad de intercambiar con frecuencia con Edgar Morin. Ese libro se publicó en 2 ediciones, 99 y en el 2000, bajo el título de Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. ¿Qué significa vivir hoy en la era de la complejidad y la incertidumbre? Creo que Morin ha sido quien mejor ha entendido y explicado lo que significa analizar desde la visión de la complejidad. Entendida esta no meramente como la complicación de una situación, sino como la necesidad de pensar la realidad integralmente, reconociendo la interdependencia, la incertidumbre, que no es lineal, que toda acción puede producir efectos colaterales impredecibles. Y yo añado un 5.º punto muy importante derivado de las lecturas de los trabajos de Morin y de algunas conversaciones con él, que es importante abordar un asunto o problema desde la complejidad, que el abordar un asunto o problema desde la complejidad ya no es una opción, es una necesidad epistemológica urgente. Es esencial para construir conocimiento pertinente y veraz. No hacerlo genera diagnósticos falsos o incompletos y estamos viviendo de crisis en crisis. Crisis todas que nos urgen superar. Ello pasa en muchas partes del mundo, incluido Francia, donde vive Morin, y también en Puerto Rico, que tal vez la situación sea bastante más grave. Por lo tanto, si las soluciones no están basadas en un análisis, en un diagnóstico cabal, complejo, no se resolverá la situación que se buscaba atender. Y en Puerto Rico hemos tenido años, décadas de parches puestos aquí y allá para resolver un aspecto de un problema y no atender la situación en su conjunto. Por eso para nosotros es tan urgente y tan importante. Y yo confío en que esa es la ruta que va a seguir el instituto. Y ya voy a hablar de eso más adelante.
Pensar desde la complejidad es considerar contextos, reacciones, riesgos. Para Morán, la complejidad es una forma de pensar que integra lo diverso, lo contradictorio, lo incierto dentro de un mismo marco. O sea, nosotros estamos dibujando un marco, tenemos que contar con el contexto y también contar con las posibilidades de que haya contradicciones, de que no haya apoyos, ¿verdad? De que haya diferencias muy grandes. Eso tiene que estar dentro del marco. Hay realidades aparentemente opuestas, orden, desorden, individuo, sociedad, razón, emoción, que coexisten y a veces hasta se complementan. Si se separan en un análisis, empobrecen la comprensión. Y vamos a la pregunta, ¿por qué es tan complejo el mundo de hoy? ¿Qué es lo que se ha complejizado en el mundo? Hay numerosos procesos que han hecho al mundo mucho más complejo que lo que era hace 2, 3 décadas, 4 décadas atrás. Y la complejidad parece seguir creciendo aceleradamente. Si algo podemos observar es que no se simplifican, no se llegan a acuerdos. Cada día el mundo es más conflictivo y la conflictividad añade también a la complejidad. En los pasados 40 años se manifestaron cambios muy significativos en todos los ámbitos, científicos, demográficos, sociales, económicos, políticos, culturales. Y voy a tomar algunos de los procesos de grandes cambios para refrescar, meramente para refrescar nuestra memoria. La revolución científico-tecnológica. La biología y la física experimentaron profundas transformaciones en apenas 20 años. Estamos hablando de la década del 70 al 90, donde hubo una explosión al interior de las ciencias de la vida, de las ciencias naturales, de investigaciones que cuestionaron muchas de las premisas y muchas de las teorías o muchas de las leyes, en el caso de la física, que se tenían hasta entonces. De la biología, el proceso de comprender el ADN mostró una enorme vía, ¿verdad?, de posibilidades. Surgieron la ingeniería genética, la biotecnología, se transformó la biología molecular. Ello revolucionó la manipulación y el entendimiento del ADN y de las células y abrió la puerta a la creación de organismos genéticamente modificados. Todo ello y cada una de esas cosas en sí mismo encierra mucha complejidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay elementos éticos que considerar, porque hay elementos que tienen que ver con los costos, que tienen que ver con el acceso, ¿verdad? Toda la revolución de los medicamentos, pero ¿para quiénes? Si los medicamentos se fabrican por empresas que van a cobrar miles de dólares por una pastilla que se tiene que administrar cada 3 semanas o cada mes, es algo que nosotros tenemos que cuestionar desde el punto de vista ético, de a dónde va esa ciencia. En la física, aunque hoy hay ya la posibilidad de tener medicina, casi podríamos decir que ya estamos en la medicina personalizada, que quiere decir que cada persona puede tener medicamentos que sean casi exclusivos para esa persona. En física, la revolución se centró en la microelectrónica, la nanotecnología, las cosas se fueron haciendo cada vez más pequeñas porque hubo desarrollos en la física que lo permitieron, el estudio de partículas subatómicas, el universo en su conjunto, lo que sentó las bases para un gran desarrollo en la astrofísica, que lo vemos hoy. También fue notable el trabajo en física cuántica y de nuevos materiales, como los superconductores y los semiconductores. Aumentó significativamente la investigación, y esto es una de las cosas más importantes, en ambas esferas de la biología y de la física, que son las que estoy tomando meramente como ejemplo porque pasó en muchas otras disciplinas. Lo que es notable fue el crecimiento de ese trabajo en equipos interdisciplinarios e internacionales. Eso no hubiera sido posible si la gente trabajara individualmente.
fue el cruce de personas que participaron en esas investigaciones lo que permitieron esos saltos cuánticos, tomándole prestada la palabra a la física. Otro elemento que abona la complejidad, de esos dos procesos surgen muchísimas preguntas. ¿Quién controla los materiales? ¿Quién los fabrica? ¿Quién los vende? ¿Verdad? Hay un montón de elementos que se añaden a la complejidad que teníamos antes de que ellos existieran. Sin embargo, nadie quiere volver atrás, ¿verdad? Ese conocimiento que se ha generado es un conocimiento extraordinario y tenemos que ver la forma de que todas las poblaciones del mundo puedan participar de ese conocimiento. La interconexión global. El mundo es un pañuelo cada vez más. La convergencia entre disciplinas permitió la digitalización y la transmisión de imágenes, generando una velocidad de conexión entre diversas partes del mundo nunca imaginada. Un diseñador de ropa puede estar en Nueva York, en Milán, en París y enviar sus dibujos para ser fabricados en Beijing o cualquier parte de China a costos mucho menores de lo que sería en sus ciudades. Se puede hacer supervisión a distancia en la producción de cualquier producto. Eso transformó totalmente la forma, los costos de producción y hoy es difícil contestar la pregunta de dónde es un producto. También tuvo un impacto muy grande sobre la organización sindical, porque ¿a quién le va a reclamar un trabajador que está en China donde el jefe de él le dice, no, mi jefe es chino, pero el jefe de él está en otra ciudad del mundo? Entonces, el sindicalismo se basa en la idea de que tú puedes parar la producción y afectar a los dueños, ¿verdad? O a las corporaciones directamente. Eso básicamente se ha perdido y eso hace mucho más complejo el proceso de asegurar salarios razonables para las personas que trabajan en los lugares de bajos costos de producción, como es la China, como es Corea, como es hasta un punto República Dominicana, Barbados. Así que ahí hay otra madeja de complejidad que se añade, el modo de producción y la forma de conexión y circulación de esas producciones ha tenido un crecimiento muy, muy grande. Tercer punto que añade a la complejidad, el crecimiento exponencial de las desigualdades. Durante las décadas del 80 y el 90, las desigualdades crecieron entre países y al interior de los países. Desigualdades de ingresos, desigualdades de género, desigualdades de acceso a educación, a salud, vivienda, cultura, todas ellas crecieron, esas desigualdades. Las tasas de pobreza se estancaron en algunos países y en otros empeoraron. Esto hace mucho más complejo el tema de la integración social y la convivencia y ha generado serios problemas en buena parte del mundo, incluyendo a Puerto Rico, ¿verdad? Y lo estamos sintiendo ahora con el rechazo a las poblaciones extranjeras que viven en el país, porque hay una política de Estados Unidos de sacar a los extranjeros del territorio. Aumentaron las migraciones masivas y la diversidad étnico-racial se expandió significativamente por el mundo. Se han exacerbado las tensiones en muchas regiones por la entrada de migrantes indocumentados y hoy Europa y Estados Unidos no quieren recibir más extranjeros en sus suelos. Eso es un problema realmente terrible para la convivencia humana, ¿verdad? Durante muchos años, y tenemos el recuerdo bien claro de lo generosos que fueron los europeos recibiendo los exiliados de las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y dándoles la posibilidad de que pudieran vivir como personas, de que pudieran desarrollar sus trabajos, encontrar un empleo. Pero hoy la diversidad étnica y cultural se está demonizando y está generando tensiones sociales muy importantes con las cuales es un elemento, ¿verdad?, que abona a esa complejidad. ¿Cómo trabajamos con eso dentro de cualquier problema que tengamos?
Cambios demográficos dramáticos, caída enorme de la natalidad, sobre todo en Europa y algunos países de Sudamérica. Puerto Rico, incluido en esa tendencia, plantea muchos problemas para las poblaciones de adultos mayores, tanto para el presente como el futuro, y para los sistemas de pensiones, ni hablar, ¿verdad? Hemos discutido mucho en Puerto Rico sobre la crisis demográfica, tenemos una seria crisis demográfica y es uno de los problemas más complejos de abordar en el país. Una crisis ecológica y climática mundial con efectos muy severos para los trópicos. Eso, aunque no lo tengamos muy presente, genera unos niveles de estrés en las personas que se están haciendo los primeros, ¿verdad?, estudios ahora muy interesantes, como la negación no es una solución a la crisis ecológica y climática. Y también genera, ¿verdad?, oscilaciones muy grandes en los presupuestos personales y gubernamentales. De repente pasó un tornado, un huracán, y tu presupuesto se fue al diablo, y el del país también. Entonces hay otra complejidad que se agrega y que está ahí, que no se va a ir, no se va a eliminar porque no la reconozcamos, va a estar ahí. Y en todos los proyectos hay que considerar. Sobrecarga informativa y propagación de noticias falsas que confunden a las poblaciones, particularmente las de menos formación educativa. Hay un comité de científicos que está muy alerta y trabajando sobre el tema de propagación de noticias falsas y abuso de derechos humanos, porque, por ejemplo, doy un ejemplo, ya con la inteligencia artificial tú puedes desnudar a una persona que está en una imagen. Pusiste la fiesta de tu cumpleaños en Facebook y te puede venir alguien que no te quiere mucho y te desnuda en la misma imagen que tenía. O sea, ya eso se está haciendo, ha generado muchos problemas en Europa con casos legales ya ante los tribunales, pero son usos de la inteligencia artificial ¿verdad?, que preocupan. Y sobre todo el problema de que la propagación de noticias no verificadas confunden mucho a las poblaciones, porque para la gente lo que está impreso es verdad, ¿verdad? Lo que se ve en una imagen, en movimiento, es una realidad. Octavo punto que señalo son las luchas por el agua y la biodiversidad. La próxima revolución tecnológica va a depender de la biodiversidad y en ningún otro lugar el potencial y la responsabilidad es mayor que en América Latina, incluido Puerto Rico, que es uno de los centros de biodiversidad más importantes del mundo, particularmente en términos de especies endémicas. La lógica dominante con frecuencia dice que hay que elegir entre proteger los tesoros ecológicos como la Amazonía, los páramos de los Andes, los arrecifes del Caribe, o crear empleo y prosperidad. Esa dicotomía es totalmente falsa, ilusoria. La biodiversidad no es un obstáculo al desarrollo, es un activo productivo estratégico. En ella está el conocimiento para rediseñar y generar nuevos materiales, reinventar sistemas energéticos, desarrollar nuevos medicamentos y crear industrias competitivas y regenerativas. Yo estoy estudiando, se van a reír un poco, ¿verdad? Pero lo estoy estudiando, estoy haciendo mis experimentos con el jengibre. Porque resulta que el jengibre lo cortas y te deja como una capita que sella inmediatamente. Y yo dije, caramba, esto puede servir como para parar un flujo de sangre, ¿verdad? Porque yo nunca he oído de que el jengibre se use para nada de esto. Y me meto a investigar en la internet y eso me toma 2 días identificar para qué sirve el jengibre en los ataques de locura. Y encuentro que ya hay como 15 investigaciones, encontré en distintas partes del mundo, en la India, en Suecia y Noruega, en diversos lugares,
sobre las posibilidades de uso del jengibre. El jengibre es algo que va a tener un futuro brillante. Puedo decir en este momento que el jengibre va a ser algo muy importante en ese proceso de diseñar nuevos materiales por sus cualidades. Y yo inmediatamente dije, caramba, todos esos bosques de calle se podrían sembrar de jengibre. No pensamos en esas cosas, ¿verdad? Porque no estamos leyendo la literatura científica, porque no estamos al tanto de eso. Pero el jengibre va a ser, se los advierto desde ahora, va a ser algo que realmente va a ser muy importante tanto en la medicina, en la cosmética, en muchas industrias. Finalmente, quiero decir 2 palabras sobre la inteligencia artificial antes de seguir a lo del instituto directamente. Para mí, el cambio tecnológico más grande que hayamos vivido, que se haya vivido en varios siglos, es la inteligencia artificial. Puede ser una aliada maravillosa de la docencia, de la investigación para un desarrollo sostenible, o puede ser un Frankenstein que genere muchísimo daño a la especie humana, como ya se está comprobando. Ahora está básicamente regulada, mínimamente regulada en la Unión Europea y en algunos otros países. En Estados Unidos solo hay una orden ejecutiva y hasta ahora solo California tiene una ley estatal abarcadora. La ética y la reglamentación de la inteligencia artificial son indispensables para que podamos usarla prudentemente sin infligir daño a las personas. Yo no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes. Yo hago mucha investigación con ChatGPT, pero tengo una base de información personal para poder analizar críticamente lo que me viene dado. Y muchas veces le digo, estás equivocado, eso no es así, te faltó esto, ¿verdad? Y me pregunto cómo podemos realmente preparar a los jóvenes para usar la inteligencia artificial, pero tenemos que darle unas herramientas muy fuertes para que hagan el cotejo de la veracidad de la información que te está dando. Pero eso es un elemento que ha ayudado, y tengo que reconocerlo, la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo a los grupos de trabajo interdisciplinarios en el campo de la ciencia, sobre todo también por la posibilidad de utilizar estadísticas de muchos datos, Big Data, y no es algo que podemos descartar livianamente. Es complejo también, ¿verdad?, trabajar con la inteligencia artificial, pero puede ser un gran aliado de poder generar una información básica para que un grupo despegue una investigación. Todos estos cambios que les he mencionado han sido muy rápidos y han transformado patrones de vida y trabajo en las personas, lo que implica crecimiento de la complejidad. Les pregunto, ¿por qué la complejidad exige quebrar las actuales fronteras disciplinarias? Y aquí voy a ser bien dura con las disciplinas. Cada disciplina observa un fragmento de la realidad. Morán llama esto, y me moría de risa cuando le puso este nombre, la patología del saber parcelado, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucha razón. La patología del saber parcelado, que implica una fragmentación que impide ver el cuadro completo. Ahora, ¿cómo logramos ver el cuadro completo si no tenemos los recursos, si no tenemos, ¿verdad? Tenemos los recursos en una universidad, pero no los tenemos en un departamento. ¿Cómo reorganizar la vida universitaria y el sistema universitario? El mundo real no está dividido como las disciplinas universitarias, eso lo digo yo. El mundo real, los grandes problemas humanos, clima, pobreza, salud, desigualdad, educación, tecnología, violencia, son cada vez más complejos, entran en ellos muchos factores, muchas variables y requieren múltiples perspectivas para resolverlos. Entonces, si el mundo real no está dividido como las disciplinas universitarias,
los problemas no los podemos cambiar para dividirlos como las disciplinas. Lo que tenemos es que cambiar las disciplinas para que puedan trabajar con los problemas que tiene la sociedad, ¿verdad? No se trata de sumar o yuxtaponer disciplinas. O sea, no es que yo digo, bueno, pues yo invito a un sociólogo ahora y yo me traigo un psicólogo de acá y yo busco un neurocientífico. Y no es meramente una mecánica. Es que hay que integrarlas en la interacción viva. Hay que dialogar, hay que compartir conceptos, hay que ir integrando, hay que generar nuevos métodos de estudio, construir análisis conjuntos. Entonces, estamos en un momento donde si queremos realmente utilizar el conocimiento científico que se utiliza, que se genera en un centro universitario para resolver problemas de una sociedad, tenemos que cambiar nuestra forma de trabajo. Y nuestra forma de trabajo tiene que ir haciéndose cada vez más interdisciplinaria de verdad, ¿verdad? Y para eso se necesitan no solamente tener los contactos personales, sino cambios en cómo se organiza y administra una universidad. ¿Cómo se hace? Generando conocimiento tácito. Es el conocimiento necesario para identificar y combinar recursos como materias primas, mano de obra, personas que sepan cómo producir bienes y servicios, generando diálogo entre saberes diversos. Hay que empezar a traducirse. Nosotros tenemos que aprender del lenguaje de los otros en otras disciplinas y también el de la gente, porque la gente en sus prácticas sociales genera también conocimientos y saberes. Y empezar a hacer una construcción conceptual que sea consensuada y compartida. No es fácil lo que le estoy diciendo, yo los estoy retando, ¿verdad? Los estoy provocando. Creando redes, se mapean las interacciones entre los diferentes agentes, empresas, industrias, sindicatos, grupos sociales, individuos que no están trabajando, para entender cómo se distribuye el conocimiento y la producción. Y hay que empezar a generar nuevas mediciones de complejidad. En el campo del estudio del desarrollo humano sostenible, se empezaron con 2 mediciones de desarrollo humano y ya van como por 8 mediciones que se han ido generando con la evolución del proceso. Y eso para mí es una muestra de cómo fue calando la complejidad y la interdisciplinariedad en los equipos que trabajan los informes de desarrollo humano. Así que multidisciplinariedad es el punto de partida. Yo tengo gente que viene de múltiples disciplinas, diversas visiones, coexistencia, para analizar un fenómeno. Después, cuando logras la interdisciplinariedad, es que has logrado un método de trabajo con esa gente en interacción para integrar la diversidad de miradas o de disciplinas en un marco coherente. Y la complejidad es obviamente la visión de dónde partes, la filosofía con cual abordas el análisis o la investigación. Así que mi exhortación es a que empecemos a migrar hacia el pensamiento complejo y que hagamos un esfuerzo bien grande en el país, se necesita bien grande, por derrotar la chabacanería, el simplismo, ¿verdad? Las miradas triviales de los asuntos, empezando por los analistas políticos, debo decir, empezando por ellos. Entonces hay que ir generando un conocimiento contextualizado que sea inclusivo de todos los elementos que inciden en el contexto. Tenemos que entender cómo se mueven los sistemas, cómo funcionan, qué no funciona, y una articulación fundamental entre las ciencias naturales, sociales y las humanidades. Yo creo que hay que disponerse a empezar a tener los talleres, enterarnos de qué hacen los científicos de ciencias naturales en nuestros recintos y presentar lo que nosotros hacemos y ver cuáles pueden ser puntos de conexión. Eso me parece que es bien importante para el instituto en esta nueva etapa.
Tenemos que generar una nueva ética del conocimiento, ¿verdad? Una ética que nos permita actuar en función del bien público, no del interés privado. Y aunque los privados no van a estar exentos de participar en esto, pero hay que también hay que asegurar que recuperamos la noción de bien público y asumir responsabilidad por las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, ¿dónde se está usando este método de análisis desde la complejidad? Voy a leer unos ejemplos, ustedes los pueden buscar. Yo les voy a dejar la conferencia también, así que pueden hacer con ella lo que quieran. Para mi sorpresa, ayer leí que nombraron una nueva directora, leí en el Nuevo Día, después que tenía esto preparado. Nombraron en el Nuevo Día, salió una historia de que en el centro de el CNN, el Centro de Investigación Económica, nombraron una nueva directora y ella proponía repensar todo el trabajo del centro en función de la teoría de la complejidad económica, que ya se está usando en algunos países y de hecho nosotros la usamos en el informe de desarrollo humano hace ya desde el 2015, hace 10 años, que normalmente el modelo tradicional se enfoca, ¿verdad?, en tener unas medidas que en realidad no miden, son promedios y los promedios no miden bien, ¿verdad? El ingreso, el Producto Bruto Interno como medida de crecimiento y no tiene un andamiaje que recoja el cómo se distribuye el producto de la economía, ¿verdad? Del crecimiento económico. Entonces, la economía normal no se preocupa por la distribución. Y ella, con bastante buen tino, plantea que va a tratar de guiar el instituto para que pueda generar una visión más clara, ¿verdad?, de dónde están los problemas de la economía del país. Me alegró muchísimo, vamos a ver si así es. Pero hay también, ya se está usando en los diagnósticos de desarrollo humano sostenible, por los grupos que preparan el informe de desarrollo humano, ya se han identificado, ¿verdad?, capacidades ocultas en una región o en un país, y eso permite planificar el desarrollo económico mejor, basado en habilidades existentes que normalmente no vemos y los datos no los reflejan. Voy a saltarme aquí y voy a ir a las universidades que ya están haciendo cosas, porque es interesante. La Universidad de Arizona, Arizona State University, reorientaron la misión. Esto fue una búsqueda en internet como de 3 días, buscando universidades que hubieran en todo el mundo, que hubieran realmente adoptado la teoría de la complejidad para basar su modelo de docencia y de investigación en la interdisciplinariedad. Arizona State reorientaron la misión institucional hacia el impacto social, crearon estructuras transversales, fomentaron alianzas, universidad, industria, comunidades y programas que cruzan escuelas, usaron incentivos para proyectos interdisciplinarios y es un caso de referencia por su reorganización estratégica y su expansión interdisciplinaria. Yo les recomiendo, les voy a dejar esto, después ustedes lo van a buscar, pero puede haber ideas interesantes ahí. El Media Lab de MIT, desde la creación, el Media Lab funcionó como un nodo antidisciplinario. Y eso lo recuerdo muy bien porque estando en Argentina mandé a una de mis ayudantes, pues consiguió una beca para ir al Media Lab y allá se fue y se quedó. Pero el Media Lab reúne ingeniería, arte, diseño, ciencias sociales, biología, bajo proyectos compartidos. Entonces son proyectos, ¿verdad?, estructurados desde el primer momento del diseño del proyecto con participación
interdisciplinaria. Ha servido de laboratorio institucional para modelos de trabajo interdisciplinario con estructuras flexibles. Tienen grupos de investigación por proyectos, financiación mixta. Stanford University también consolidó muchos programas e institutos en forma interdisciplinaria. Tiene institutos de biología más química, programas con programas de computación más humanidades. Tienen los joint, designaciones conjuntas de profesores, los joint appointments, y eso también es algo que en la Universidad de Puerto Rico es bien difícil dar un curso con un profesor de otra facultad, ¿verdad? Varían entre los recintos, pero normalmente no es algo que se facilita. Pues Stanford encontró la manera de hacerlo más fácil y tienen ¿verdad? Un trabajo interdisciplinario, han ido migrando a ese trabajo interdisciplinario en toda la universidad. La Universidad de Londres también lanzó la iniciativa Grand Challenges, temas y misión orientados hacia la articulación de la investigación, la enseñanza, la colaboración externa alrededor de problemas sociales complejos. Reorganizó incentivos, financiamiento para equipos cruzados entre departamentos. Aalto University en Finlandia nació de una fusión deliberada de 3 instituciones de tecnología, economía, arte y diseño, para crear una institución desde el inicio diseñada para el trabajo interdisciplinario entre ingeniería, empresas y arte. Es un ejemplo claro del cambio estructural para una integración institucional. Y la Universidad de Nanyang en Singapur, Technological University, también ha ido reconfigurando sus colegios y creando nuevos institutos que son transversales, ¿verdad? Por ejemplo, computación y datos científicos con el Colegio de Humanidades más Artes y Ciencias Sociales. Eso forman una facultad. Entonces, bueno, la Universidad de Santa Clara, me quedan 2, tiene un campus con un programa de estudios interconectados que integra diferentes disciplinas, y la Universidad de Brown también tiene ese problema. ¿Qué hemos aprendido o qué yo aprendí investigando estos procesos? Hay una misión y un liderazgo claro, ¿verdad? Una cabeza universitaria con mucho liderazgo que hace de la interdisciplinariedad una prioridad estratégica. Hay estructuras puentes, institutos para atender los grandes desafíos, ¿verdad? Todos se están planteando cuáles son nuestros grandes desafíos o centros que no dependen de una sola facultad. Y hay incentivos personales, contratos con joint appointments con 2 personas, evaluación que valora el trabajo interdisciplinario, financiación semilla para equipos cruzados. Bueno, hubo algunos casos, cambios organizativos bastante profundos, ¿verdad? Para lograr eso. Y modelos experimentales, ¿verdad? No necesariamente tú tienes que ir desde el primer momento a hacer un cambio drástico, sino que puedes tener pilotos. Y esos pilotos son laboratorios antidisciplina, como le llama el Media Lab, que prueban nuevos modos de trabajo antes de tomarlos, ¿verdad? De asumirlos como permanentes o de sencillamente descartarlos. Bueno, el instituto que hoy celebramos, yo creo que fue muy visionario, mirando retrospectivamente, ¿verdad? Planteándose una ruta que vinculara distintas disciplinas en el sistema universitario público de Puerto Rico, y ha hecho una formidable labor de atraer investigadores de diversa formación. Ha conseguido y usado bien más de, ¿cuántos son? 14 millones de dólares durante su existencia. Y creo que está llamado ahora a profundizar ese camino con una visión estratégica para aportar más concretamente a los problemas urgentes para Puerto Rico. A mí me encantaría ver al instituto con los Grand Challenges, ¿verdad?
cuáles son nuestros desafíos y no meramente procesar propuestas que vienen de profesores que están trabajando sobre diversos temas. O sea, hay que hacer las dos cosas, pero hay que añadirle, ¿verdad?, esa parte del desafío. Temas que han sido difíciles de atender con las divisiones disciplinarias que tenemos o con los magros recursos que se consiguen para la investigación académica. A mí me encantaría que el instituto tuviera un fondo total, por ejemplo. Tiene uno pequeño que ha servido como para hacer seed money, ¿verdad? Pero tendría que tener un fondo donde pudiera hacer convocatorias para investigación, no esperar que las convocatorias llegaran al instituto. Ese sería como el reto más grande en este momento. Yo tengo algunas cosas en la cabeza que pienso que Puerto Rico no va a cambiar si no podemos trabajar con esto. Nosotros necesitamos juntar a los biólogos con los economistas. Moncho ya lo sabe porque ya lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, siempre que hablamos, ¿verdad? La noción del crecimiento ilimitado es un disparate en la biología, es un disparate soberano en la biología, en la naturaleza. Y nosotros tenemos que trabajar con un equipo de biólogos y de economistas que se nutran, que le enseñen unos a los otros para poder generar un plan digno de trabajo, aunque sea diseñar una estrategia para el área centro-sur de Puerto Rico que atiende el instituto, ¿verdad? Y eso es factible, y aquí hay recursos y hay problemas muy graves. Tiene altas tasas de pobreza, tiene altas tasas de pobreza infantil también, particularmente según van llegando al sur. Ese es uno, ¿verdad? Particularmente. Otro que me da vueltas desde hace muchos años y venía comentando en el auto cuando venía para acá con Marella y con América, la doctora América Facundo de Ciencias Médicas, desde más o menos el 2015 hay un proyecto que a mí me vuela la cabeza. Puerto Rico tiene cerca de 60% de niños que viven en adversidad, en familias pobres, ¿verdad? Esos niños en la primera infancia pues viven con problemas de salud, con problemas de hambre, con problemas de familias con bastantes dificultades en la convivencia, viven con el punto de drogas cerca, viven con estrés. Desde el 2008 salió un equipo interdisciplinario de la Universidad de Harvard con una serie de estudios que a mí me dejaron congelada y que inmediatamente empecé a poner en mi agenda de amadrinamiento, si se quiere, porque el impacto que tiene vivir durante un tiempo largo y con estrés profundo en la primera infancia tiene unos impactos sobre el desarrollo cerebral que no solamente afectan la primera infancia, sino que quedan para buena parte de la vida, sino toda la vida. Y es que hay áreas del cerebro que no se forman adecuadamente. La propensión a la violencia que hay en Puerto Rico hoy entre los niños tiene que ver, estoy segura que si hago una curva, yo pienso el mundo en curva, ¿verdad? Si hago una curva, la correlación es muy directa entre los niños que han sido sancionados en sus escuelas por meterse en peleas y los niños que viven en condiciones de adversidad. Porque pasa en todos los demás países del mundo que han hecho las investigaciones. El aprendizaje de memoria en Puerto Rico no puede funcionar porque más de la mitad de los niños no tienen desarrollado su hipocampo, que es el lugar donde se albergan las memorias. Entonces, no pretendas enseñarle las tablas de multiplicación. Va a llegar hasta el 3. Después de eso, no puede. Y en 6º grado abandonan la escuela. Y abandonan la escuela falsamente, la explicación que estamos dando, porque el punto de droga los atrae,
eso es un factor del contexto que hay que considerar, pero sobre todo porque no pueden seguir en la escuela. No entienden, no están preparados para seguir en la escuela. Y nosotros año tras año, 50% de deserción, 49% y hacemos una fiesta si baja 1%. Pero tenemos la mitad de los estudiantes que se van en sexto grado. Y yo creo que ese proyecto es un proyecto muy sencillo que el instituto puede llevar adelante en una asociación, por ejemplo, Conciencia Puerto Rico, que tiene neurólogos, que tiene personas. En el recinto de ciencias médicas, hay neurólogos en el recinto de neurología de la Universidad de Puerto Rico en San Juan, en Río Piedras también. Pero no puede ser que no podamos hacer algo por eso. Así que yo se los tiro, tengo un montón de cosas escritas. Ese proyecto se ha logrado impulsar en Paraguay, en Panamá, en Uruguay, en Perú, a partir de presentaciones de trabajos que yo he hecho y tengo todo el material para pasárselo de gratis a quien lo quiera empezar a trabajar. Pero me cuesta horrores pensar que nadie asocia el problema de la pobreza con un problema de disfuncionalidad biológica. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, segundo, otro que les tiro para el... Identificar y promover patrones de alimentación nutritiva que aseguren vidas sanas a toda la población. Ya estoy tranquila. Y a toda la población y que reafirmen la identidad y la cultura gastronómica. Ya están apareciendo, y aquí tenemos a América que seguramente tendrá más datos que yo, pero yo voy leyendo y juntando información. Ahí están apareciendo enfermedades crónicas relacionadas con la ingesta alimenticia. O sea, ya la porquería y la chatarra que nos comemos es demasiado. En algún momento alguien tiene que empezar a plantear. Y aquí ustedes en Calley tienen un monumento de personas que es Cristal Díaz, que tiene el pretexto, tiene un pequeño hotelito en la montaña aquí en Calley, que acaba de ganar el premio de la Sociedad Gastronómica de Puerto Rico. Es la primera vez que se da ese premio por ser la persona que más ha contribuido a mejorar la ingesta, a pensar en la gastronomía como un movimiento social. Está aquí al lado. Es estupenda. Su primer trabajo fue conectar productores agroecológicos con restaurantes, de manera que le vendieran, ¿verdad? Frutas y verduras a los restaurantes de todo Puerto Rico y montó un portal web y generó ese proyecto muy lindo. Después generó este proyecto personal de ella y ella está ahora a cargo de seguridad y soberanía alimentaria en espacios abiertos. Es una persona muy, muy al alcance de... Y yo creo que ese proyecto, ¿verdad?, combina investigadores de muchos sectores que están todos aquí, que puede tener un impacto grande para la región. Y el tercero es el problema de la vivienda, ¿verdad? Y de la vivienda rural y cómo lograr diagnósticos de necesidades de vivienda en esta región y planes para generar viviendas que reconceptualicen la vivienda dentro de un ecosistema habitable y sano. Entonces hay que vincular los ambientalistas con los que están trabajando con temas de vivienda. Y ya no es posible pensar en destruir el medio ambiente para construir una casa. O sea, esa locura no podemos permitirla más. Ya llenamos de cemento a buena parte de nuestro país. Los países de Europa están destruyendo las marquesinas que hicieron para los autos, para sembrar árboles.
todo lo que era cemento, los patios, las plazas. Ahora mismo parece que ha habido una convocatoria de fondos federales para remozar las plazas. Y aquí enseguida se mandaron. La placita Roosevelt no tenía ningún problema. Ahora le van a quitar todos los árboles, van a hacer me dijeron, vegetación baja, de vegetación baja. La de Ponce la acercaron esta semana también para rehacerla. ¿Cuáles son los problemas que tienen esa plaza? Que hay unos fondos federales por ahí, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en un modelo que nos permita, ¿verdad?, incidir desde lo privado en la política pública, porque la política pública tiene, acá hay un consejo de cambio climático desde hace muchos años que han presentado un montón de informes y que no han podido hacer nada. Pues de alguna manera la universidad tenemos que asumir algo de eso, pero sobre todo pensar el dónde vivimos y el cómo vivimos para hacer más comunidad. Y lo último que quería decirles era que ya les mencioné que sugiero al instituto hacer nuevas alianzas. Yo sé que ustedes tienen alianzas con universidades para determinadas investigaciones, pero Ciencia Puerto Rico se me hace un espacio. Ciencia Puerto Rico nació hace 20 años. Hicieron una convocatoria a todos los científicos del país y fuera y tienen 18.000 científicos puertorriqueños que están en la lista disponibles para trabajo voluntario. Entonces, eso me parece una fuerza que hay que desplegarla y hay que usarla en todo lo que se pueda. El pretexto se los dije, y los proyectos y organizaciones de agroecología en la región, Moncho debe conocer, aquí tenemos al profesor economista Moncho Colón, que ha trabajado con esas organizaciones de agroecología en la región, e internacionalmente me parece también que el instituto debe afiliarse a CLACSO. Y lo digo con mucha fuerza. CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ahora Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Humanidades, hizo esa vinculación y desde hace mucho tiempo hizo el cruce con los temas de cambio climático, con los temas de medio ambiente. Esos están muy, muy presentes siempre en CLACSO, y ha ido también creciendo en interdisciplinariedad. Y además es una potencia en términos de las oportunidades que le ofrece a investigadores de Puerto Rico de participar en investigaciones que se hacen colectivas fuera del país. Es mucho más lo que gana una institución participando en CLACSO que el modesto aporte que tienen que hacer anualmente. Así que bueno, los dejo ahí. Muchas gracias. Les di mucho trabajo. Ustedes pueden, yo confío. Muchas gracias a Marcia por darnos siempre todas estas ideas. Es bien inspiradora porque, pues, a veces uno está tan involucrado en el día a día y en las cosas que se olvida aterrizar en lo que es importante, y yo creo que esta charla nos dio precisamente eso, aterrizar en lo que es urgente. Entonces, yo creo que hay unos minutitos, si alguien quiere hacer comentarios, alguna pregunta a ella, pues tenemos 10 minutos para eso. Sí. Es interesante porque hay medalla a la credibilidad, pero como al mismo tiempo tenemos que llevar a diferenciar lo que es el simplismo de la simplicidad. ¿Por qué traigo esto? Porque verdaderamente buscar los building blocks de las cosas
la física, como llaman los griegos, ¿verdad? De esencia, pues puede ir a buscar el elemento que en cierto sentido, de ahí se va montando toda esa complejidad en su evolución, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo con un estudiante, explicándole un poco lo de la economía, que llevaba el ejemplo del reloj de Cucú, ¿verdad? El reloj de Cucú es un reloj. En otras palabras, lo importante, lo esencial es tomar la medida de tiempo, ¿verdad? Marcar el tiempo. Sin embargo, le ponen un pajarito que a los 15 minutos da una vueltita, una bailarina que a la media hora da 4 vueltas más, después qué sé yo, y cuando venimos a ver, tenemos un montaje ahí encima de eso, aunque se reduce a lo esencial, tiene que marcar el tiempo. Pero entonces, una persona, y hay un tema también famoso de la apariencia de la esencia, una persona que se identifica con un reloj de Cucú siempre, para él, reloj es que saca un pajarito a los 15 minutos, que baile a la media hora la bailarina, y que al último segundo, qué sé yo, yo le decía de maldad, por de la cara, tú sabes, pero algo pase a la hora, y suenen campanas, y qué sé yo. Y vuelve lo mismo, ¿verdad? Toda esa complejidad que se va montando, pues es absurda, pero crea todas unas apariencias que puede llevar entonces a la confusión. Buscar entonces la esencia, cuando el campesino en su sabiduría dice que las apariencias engañan, ¿verdad? Así que es lo difícil de buscar esa esencia. Y yo creo que ahí vuelve otra vez el tema del pensamiento crítico, ¿verdad? Porque inclusive con los cambios tecnológicos, a mí me preocupa mucho, inclusive el fetiche que se le ha metido a todo esto. Yo me acuerdo que cuando llegamos los estudiantes me decían, es que hay reunión de la Asociación de Computadoras hoy por la tarde. Y ese año no sabía que las computadoras se estaban asociando, tienen presidenta, Apple es presidenta, la otra como es vicepresidenta, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué es esto, verdad? Cuando la misma palabra tecnología es tecno de hacer y luego de conocimiento. Por lo tanto, en la mente humana que está la tecnología. Y el aparato lo que es un producto de la tecnología. Pero llega el momento que entonces se crea otro problema, que es el fetiche de las cosas. El fetiche, darle una propiedad a algo, darle un potencial a algo que realmente no lo tiene, ¿verdad? Aunque tenga la capacidad, ese algo, de transformar muchas cosas. Yo siempre diría que, por ejemplo, en el paso de lo que fue en la revolución industrial, a lo que se llama la gran industria, que fue cuando empezaron máquinas a producir, porque originalmente el movimiento era una dirección. Entonces, ¿cómo lograron toda esa diversidad de movimientos? Y lo lograron con una simple piececita. ¿Sí? Lo último, es una piececita. Y es el slide line que permitía hacer así, y de eso trajo. Pues imagínense, crear una máquina de coser, y algo muy sencillo. Y eso es lo que yo digo, ese pensamiento que encuentre esos elementos tan importantes. Pero me maravillo ante el inventario que estoy hecho aquí, la verdad que es maravilloso. Bueno, gracias mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo con buscar la esencia, ¿verdad? La complejidad, la esencia en la complejidad. ¿Qué es lo que es realmente importante? Gracias por, ¿verdad? El inventario, como dice Moncho, y esa búsqueda también de modelos de universidades y otros proyectos que han hecho. ¿Cómo en esta búsqueda, qué tú has visto de la alineación entre el mundo laboral, ¿verdad? Y las disciplinas? Porque es que los estudiantes cuando llegan a la universidad, ¿verdad? También están pensando, me voy a preparar para un trabajo. Y entonces a veces si ¿verdad? Lo que perciben como es la finalidad laboral no está alineada, ¿verdad? Con esa disciplina, pues a las universidades se les puede hacer difícil pensar en otros modelos transdisciplinarios si no hay una conexión con el mundo laboral que conocen los estudiantes. También no es el mundo laboral, sino lo que tienen. Como hay observatorios de todo,
también hay un observatorio de las carreras, ¿verdad? De las ocupaciones más demandadas. Y eso se puede consultar. Eso se puede consultar y se van viendo los cambios, porque los cambios los va generando la industria, el comercio, ¿verdad? Las economías van generando esos cambios. Y muchas veces las universidades quedan desfasadas, quedan desfasadas. Yo pienso que es una universidad que empieza a migrar hacia formar para determinadas funciones que son sine qua non en una sociedad va a tener más éxito que el tratar de colocar a un sociólogo hoy, me parece, ¿verdad? Si coloca a un especialista en aguas, ¿verdad? O en sistemas de agua o en sistemas eléctricos, va a tener más éxito colocándolos que si meramente es un ingeniero. Pero todas esas cosas hay que estudiarlas, eso es parte del problema, ¿verdad? Y de cómo la universidad tiene que empezar a mirarse a sí misma para ver si está realmente apoyando las cosas que la sociedad necesita. Y lo que queremos es que sigan apoyando lo que la sociedad necesita cada vez más, ¿verdad? Pero lo que va quedando claro es que ese apoyo va a ser más fácil si tienen más flexibilidad de cruzar líneas disciplinarias investigadores de una institución. Y ahí hay que bregar con las partes, ¿verdad?, administrativas, rectoras. Yo la veo a ella que dice, el monstruo me ha caído, pero creo que es importante, ¿verdad?, que empecemos a conversar sobre eso. Ibeli. Es interesante lo que plantean, ¿verdad?, de la importancia de la infraestructura de la universidad, que yo dice eso, porque aunque en muchos de nuestros recintos hay proyectos interdisciplinarios, pues tenemos que estar resistiendo, o sea, maniobrando desde las disciplinas. Por ejemplo, en UPR nosotros tenemos una propuesta de investigación-acción que integra a un ecólogo, una antropóloga, una bióloga y un sociólogo, ¿verdad? Y damos clases juntos, y damos, ¿verdad?, la clase compartimos el espacio de enseñanza, pero la administración no tiene herramientas para bregar con eso. Lo más que puede hacer es decir, bueno, con un curso de 3 créditos, le damos un crédito a cada profesor, aunque estemos todos dando la clase full time, ¿verdad? Entonces, es injusto. ¿Cómo? Que es injusto. Es injusto, sí, porque entonces es un espacio bien rico para nosotros de aprendizaje, de tener ese diálogo de sociólogo, con el biólogo sobre el tema de cambio climático, pero requiere conceptual cursos de otra manera, una inversión de tiempo extraordinaria en crear un ambiente de aprendizaje diferente, que en el caso de ese proyecto también es fuera de la universidad, eso también es fuera de la universidad, pero la universidad no tiene, ¿sabes? No encuentra dónde ponernos o qué hacer con eso, de una manera que sea el trabajo que requiere ese tipo de investigación. Hay mucho trabajo en el requiere de 5 meses, aún cuando tenemos institutos interdisciplinarios, en Macro tenemos un programa de investigación y acción social, pero administrativamente estamos todavía escalonados en las disciplinas. Y en ciencia médica no tenemos ese privilegio de los grupos interdisciplinarios, los esfuerzos que hemos hecho para que los estudiantes de las 3 escuelas puedan tomar algunos cursos juntos, por ejemplo, de determinantes sociales de la salud o de disparidades en Puerto Rico. La administración ha sido capaz de impedirlo de principio a fin. Pero relativo a la universidad respondiendo a las necesidades del país, lo tenemos que tomar con pinzas porque tenemos una presidenta que no conoce la universidad, que está ahí por pasar entre la política partidista, no por mérito, que propuso que la UPR empezara a ofrecer cursos de albañilería, de manistería, plomería, electricidad. Todos esos oficios
son importantísimos y necesarios en Puerto Rico, pero no es la UPR la llamada, a menos que alguno de los recintos se dedique a una dimensión vocacional y demás. Pero el llamado fue a los 11. Eso es bien fácil de resolver. Uruguay lo resolvió hace un montón de años. ¿Cómo? Las escuelas vocacionales se convirtieron en universidad del trabajo. Teníamos un sistema de escuelas Tienen vocacionales. títulos de 2 años y tienen bachillerato también. Sí, pero las dejaron morir, las teníamos con don Ángel Quintero Alfano, escuelas vocacionales que eran escuelas superiores que los estudiantes estarían listos para entrar al mundo del trabajo. Las eliminaron. Por eso, pero eso es fácil de recuperar. Eso es fácil de recuperar. Y aquí hay escuelas, las escuelas vocacionales se fueron esfumando, se fueron reduciendo y reduciendo, pero quedan algunas y se puede levantar un buen programa. Tanta escuela cerrada que hay. Puede haber una escuela vocacional en cada pueblo y que se llame Universidad del Trabajo y que dé un título de 2 años. ¿Verdad? Y ahí tienes la garantía del servicio básico accesible. El secretario de Educación me está ocupando ahora en meter las organizaciones que le llaman dentro de cada escuela. No está pensando en esto, sino en aquello. No, que para nosotros inclusive en el instituto ha sido un reto que piensen en un modelo administrativo que trata de ser interdisciplinario en el sentido de que tenemos profesionales de cuenta, de trabajo secretarial, investigadores, gestiones de estudiantes, cursos, todo eso junto en un solo sitio. Entonces hay veces que también la gente ha querido, algunas personas piensan, no, pero es que eso lo hace tal otra oficina, ustedes no lo tienen que hacer. Y esto se puede mover a este otro sitio, porque ustedes... Entonces hemos estado tratando de, parte del modelo de que la investigadora y el investigador estén en el centro y que todos los servicios que necesita esa persona estén alrededor en un solo sitio. Eso también ha sido un poco un modelo que ha funcionado, pero que tenemos que a cada rato seguir defendiendo porque no, ¿verdad? La tendencia es a compartimentalizar los servicios en la principal oficina. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Se me olvidó algo importante que iba a decir al principio. Nosotros tenemos el cartel conmemorativo de los 25 años que fue hecho por el maestro artista residente del recinto Antonio Martorell y está afuera. Le pedimos que nos ayuden a dar la voz porque vamos a estar también vendiéndolo a $100 y los fondos son para apoyar la labor de los estudiantes, ¿verdad? Sus viajes y todo. Así que está por las redes y está ahí afuera. Es bien bonito.